esta noche que vamos a compartir juntos la Santa Cena y que podemos recordar lo que el Señor ha hecho. Y vamos a seguir en Juan, capítulo 1, y pensando en Jesús, no hay otro como Él. Él es único. Y lo que empezamos a mirar la semana pasada en cuanto de su persona y cómo es Él. Entonces, el versículo que quiero que miremos primero. A ver. Uno atrás, yo creo. Ahí está. Voy a aprender cómo usar eso un día. Ok. El versículo que vimos como el que da el propósito para el libro en Juan 20:31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, tienen que decir el versículo conmigo porque quiero que aprendan el versículo de memoria. Ok, ¿listos? Vamos. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, si nosotros podemos tener esa confianza en nuestro Señor Jesucristo y la vida que tenemos en Él, bueno, una parte es lo que pensamos en el futuro, ¿cierto? Pero recuerda que vida eterna no es un lugar, vida eterna no es el cielo. Vida eterna empieza cuando yo conozco a Cristo. Entonces, en tener el Hijo, yo tengo vida eterna, es presente. Entonces, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida en mí ahora, algo que yo no tenía antes. Yo tengo ahora relación, comunión con Dios. Entonces, en tener el Hijo, ya tengo vida eterna, ya tengo comunión con Dios, ya tengo una calidad de vida que yo no tenía antes. Yo existía antes, pero ahora tengo vida. Entonces, lo que queremos en el estudio que vamos mirando en Juan es mirar todas estas señales, todas esas pruebas en cuanto a la persona de Jesucristo. Empezamos la semana pasada en el pasaje mirando yo dije que iba a aprender, pero no es esta noche. Ok, entonces solo vimos 5 partes de quién es el Señor Jesús, sus antecedentes. Entonces son los primeros 3 versículos que habla de cómo Él existía antes y quién es Él. Y la idea es que divino, eterno. Su presencia, en versículos 4 y 5, pensando en la luz que llegó a este mundo. Su revelación, ese testimonio de Juan, que hablamos de cómo nadie más había tenido tanta preparación para su nacimiento como Jesús. Su problema, que en versículos 10 y 11 hablamos de que tenemos que tomar una decisión en cuanto a Jesús. Él no es como otro, tenemos que hacer algo con Él. No podemos ignorarlo y no podemos ser neutral. Tenemos que tomar una decisión, rechazar lo que Él dijo o aceptar lo que Él dijo. No podemos quedar neutral. Su autoridad, vimos en versículos 12 y 13, la idea de que nosotros, o Él, tiene la autoridad para darnos a nosotros vida eterna. En este versículo habla de ser hechos hijos de Dios, de esta potestad que Él da a nosotros, el que cree y recibe. Entonces vamos a retomar ahora, empezando en versículo 14, y vamos a ver 5 más puntos esta noche, 5 más partes de que no hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 14 dice, y aquel verbo, lo que vimos en versículos 1 a 3, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, vamos a pensar en la encarnación por unos minutos. La idea de que entró en este mundo
vivió en este mundo y lo que Él mostró, estas tres palabras, entró. Entonces, la idea del verbo que hizo carne, y las palabras son muy exactas en el original, no podemos invertir el orden. ¿Qué quiere decir eso? No podemos decir como esa carne, esa persona fue hecho verbo. Importante, porque no es que Jesús llegó acá y a los 30 años, en una forma u otra, él se hizo divino, se hizo como Dios. Entonces, porque uno de los pensamientos que vamos a pensar es que ¿cómo es Jesús hijo de Dios? Porque habla de unigénito aquí en versículo 14, también en versículo 18 habla de esa idea de hijo de Dios, unigénito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la idea de que Él como hijo de Dios? Entonces podemos pensar, ok, Jesús llegó y se hizo divino. Y hay ese pensamiento que nosotros también llegamos a ser Dios. Como nosotros en versículo 12 habla de ser hechos hijos de Dios, que llegamos a ser como Jesús. Lo que necesitamos ver que Jesús es en una clase muy diferente que nosotros. No es que Él, siendo un ser humano, llegó a un punto de ser divino. Es lo contrario. El verbo que siempre existía, lo que vimos en versículos 1 a 3, llegó a ser carne. Entonces, Él llegó a este mundo. Importante también esa idea de que llegó por la Virgen María. ¿Por qué? Porque no llegó con pecado en su vida. El nacimiento de Él sí fue resultado del Espíritu Santo con María. Él no recibió la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso su encarnación fue un hecho divino por Dios en el vientre de María. Y Él nació perfecto en el sentido de que no tenía la misma naturaleza, pero llegó humano. No es extraterrestre, no es alguien raro. Él llegó por un camino normal, en el sentido que sí tuvo un nacimiento normal. Su concepción era diferente porque era necesario por el pecado. Todos en Adán mueren. Todos en Adán llegan con esa naturaleza pecaminosa. Él es el segundo Adán. Él es uno que llegó diferente. 100% humano, 100% Dios. Entonces, Él llega en la encarnación y esas palabras son muy, muy exactas para decir, este verbo tomó carne. Así Él llegó en este mundo, entró sin pecado. También vivió entre nosotros. Esa próxima palabra es bien importante también. Es la idea de su presencia en esta tierra. Es la misma idea en el Antiguo Testamento cuando bajó Dios. Algunas veces en el Antiguo Testamento tenemos el momento cuando Dios demuestra su poder en una forma tangible. Bajó una nube, bajó luz, bajó fuego. Y Dios demostró su gloria. No demostró todo lo que es Dios. Y es lo que vamos a ver también en versículo 18. Nadie ha visto todo lo que es la esencia de Dios. Nadie ha visto todo lo que es Él. Pero en algunos momentos históricos en la historia del pueblo de Israel, sí demostró su gloria. Y es la misma idea acá. Habitó entre nosotros. La presencia de Dios. Ahora, en el caso de Jesús, Él no reveló tampoco en su carne todo lo que era la gloria de Dios de un solo. Solo hubo un momento en la transfiguración que vemos que Él sí dejó a 3 discípulos ver una parte de su gloria, como era. Esa idea de la gloria, ¿de qué está hablando? Está hablando es que las palabras faltan, pero yo espero que puedan captar la idea. Gloria es una palabra muy importante, porque es la idea de cómo nosotros podemos
en una forma tangible ver el carácter de Dios. Dios, sus características son santos, que es apartado, no como nosotros, y infinitos. Su amor, infinito, cualquier atributo que puede pensar de Dios al infinito. Cada vez que vemos en la palabra de Dios una imagen del trono, una imagen de cómo es Dios, siempre habla de luz, siempre habla de belleza, siempre habla de brillo. Esa es la idea de gloria, la idea de lo que resplandece de su ser, porque es imposible cubrir Dios. La única forma que yo medio puedo pensar es cuando una persona está tan contenta o tan alegre. Cuando pensamos bueno, para la mayoría de las novias que se casan, brillan, ¿cierto? Cuando entran. ¿Por qué? Porque están tan gozosos y su misma cara está como uno ve algo diferente en ellos porque están tan emocionados. Mira, lleva eso a Dios en su ser, su esencia, es su gloria. Nadie puede tapar la gloria de Dios. Aun cuando Moisés vio una parte de Dios, él tuvo que tapar su boca porque él mismo resplandeció la gloria de Dios y el pueblo de Israel dijo, tapa su cara porque no aguantamos que habías estado en la presencia de Dios. Imagina cómo sería estar en la misma presencia de Dios. Ellos dijeron, no aguantamos. Tiene que tapar su rostro. Entonces, desde la presencia de Dios, nosotros no podemos aguantar. Es su esencia, su ser. Jesús habitó, vivió, también sin pecado. También Él mostró, esa es la tercera idea, mostró parte de lo que es la gloria de Dios, aunque no mostró todo lo que era la gloria de Dios, pero sí mostró algo de su gloria para nosotros. Entonces tenemos a Él, el unigénito. Entonces cuando pensamos en Jesús, Él es Hijo de Dios. Ahora en otras partes de la palabra, en el mismo versículo 12, habla de que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. En Génesis 6 habla de hijos de Dios en cuanto de hombres. En Job habla de hijos de Dios en cuanto de ángeles. Entonces, ¿en qué sentido es Jesús hijo de Dios? Ok, eso es muy importante. Porque Jesús es diferente. Tenemos que ver cada palabra en su contexto. Algunos son hijos por creación, porque Dios creó a los ángeles. Algunos son hijos por adopción. Esos somos nosotros. Somos hechos hijos de Dios en el nuevo nacimiento. Y nosotros tenemos el privilegio de ser incluidos en la familia de Dios. Jesús no es ninguno de esos. Jesús es el unigénito, único en su género, único en su clase. No hay otro como Él. No es creado, más bien es el creador. Entonces, Él no es parte de la creación. Él no es uno que fue adoptado o creado. Él es uno que es único, hijo de Dios. No hay otro como Él. Único en su clase. No hay otro como Él. Entonces, cuando pensamos, juntamos eso, versículo 14 con versículo 18, donde habla que está en el seno de su Padre. ¿De qué está hablando ahí? Recuerda que es Juan escribiendo. Recuerda en la noche de la última cena, la traición antes de la cruz. ¿Quién estaba acostado acerca de Jesús? Juan. Sí, fue Juan, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, era Juan mismo que estaba ahí cerca de Jesús. Era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Conocía a Jesús muy bien. Ahora piensa en Jesús que no llegó a este punto. Es una idea de todo el tiempo. Es una idea como atemporal.
es algo que no llegó a ser en un momento, es algo que siempre ha estado. Él siempre ha tenido esa relación con el Padre, siempre ha tenido plena comunicación, comunión continua con el Padre y una relación así de estrecha que podemos decir alguien que está acostado al seno, ahí al cuerpo de Dios, Padre. Entonces está hablando de una relación, un conocimiento en cuanto a conocer a sus propósitos, sus diseños, sus planes. Entonces hay esa relación con Jesús, único en su género, único en su clase. No hay otro como nuestro Señor. Cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos hablando de un ser que está igual a, que está en la misma presencia. Recuerda que hablábamos de esa idea de estar delante, ¿cierto? Está cara a cara con Dios. Ahora ese es un símbolo aún más cercano. Uno que está en el seno, uno que tiene una relación aún más íntima con el Padre. Entonces ese es nuestro Señor. Él está ahí sin separación del Padre. Es el versículo 14. Entonces, en cuanto de su encarnación, vamos a ver ahora el versículo 15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso suena como ilógico, ¿cierto? Porque él nació antes de Jesús. Él es mayor por unos 6 meses, no por mucho tiempo, pero nació antes. Es el primo. Pero él está diciendo, él es superior, él es antes. ¿Por qué? Por su posición. A ver si. Ok. Por la posición que él tiene. ¿Quién es Juan? Vimos eso la semana pasada. Es alguien que está dando testimonio. Él es testigo de quién es Jesús. Entonces, siempre cuál es la responsabilidad de uno que está predicando el Evangelio, de siempre señalar a Jesús, de no tomar esa posición, que toda la gloria va a Jesús. Entonces, él está diciendo de nuevo, no soy yo, es Él es digno. Es una palabra bien importante también. Digno es la idea de alguien que tiene peso, que tiene valor. Entonces Jesús es el único digno, es el único que tiene ese peso delante de Dios. Como uno quiere saber el valor de cualquier mineral, si tiene oro, lo pesan, ¿cierto? A ver cuánto valor tiene por el peso. Cuando pensamos, esa es la idea de digno, cuánto valor tiene. Cuando hablamos de Jesús, es infinito. Su valor no podemos calcular. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en cuanto a Jesús? De decir que sí podemos confiar en Él, sí podemos confiar en su poder, podemos confiar en su amor. Él es superior a todos. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es sí, preeminente. Él es sobre todo superior. Ahora versículo 16. Versículo 10. Necesito tomar un poco de agua antes de versículo 16. Es buenísimo. Ok. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Wow, este versículo es buenísimo. Mira la provisión. Yo sé que mayormente cuando pensamos en la gracia de Dios, pensamos en la salvación. Y es cierto. Así nosotros somos salvos por gracia. Es su favor. Entonces es la primera parte. Cuando pensamos en lo que tenemos. Entonces esa es la provisión. Entonces lo que Dios nos da a través de Jesucristo. Lo que Cristo provee para nosotros. Y mira la idea de gracia sobre gracia. Que recibimos tanta gracia y no vamos a celebrar la cena en unos minutos, ¿verdad? Y pensando en el gran amor de Jesús por dar su vida por nosotros, esa es mucha gracia. Él pagó el precio por mí, dio su vida por mí. Entonces yo recibo
este perdón por pura gracia. No merezco, es la idea de gracia. No puedo trabajar suficiente, no puedo pagar, no puedo hacer nada, pero como Cristo pagó el precio, yo recibo de su gracia. Es las riquezas de Jesús que yo recibo. Entonces yo tengo de Él, pero es más. Gracia sobre gracia. Yo entro en esta vida eterna ahora. Yo estoy disfrutando la vida que Dios provee por medio de Cristo. Entonces tengo fruto. Entonces afecta mis relaciones. ¿Qué fruto del Espíritu? Amor, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe. Todos esos elementos me ayudan con mis relaciones. Ese es como yo puedo relacionarme con los demás y yo puedo mantener las relaciones porque gracia sobre gracia, Él operando a través del Espíritu Santo en mi vida para darme lo que yo necesito, su protección, en vencer. Entonces, yo quiero vivir en victoria. Entonces, Él también da de su gracia, de convicción en mi corazón en cuanto de los peligros y los pecados, confianza, que yo puedo confiar en Él para decir no a las cosas que yo no debería hacer. Él opera en mí para darme esa gracia para vencer. Su capacidad en servir, todo lo que hacemos para Él, decimos que estamos sirviendo al Señor, pero es Él que nos da el don espiritual, es Él que nos da su gracia para servirle. Entonces también Él me está dando lo que yo necesito, aún para compartir el Evangelio, para enseñar la palabra, para cantar, para servir en cualquier área, para dar, para administración. Todas esas áreas que son de servicio para el Señor, es Él que está dándome la gracia. Es por eso, cuando estamos en su presencia, todo es para la gloria de Él, porque es Él que me da lo que yo necesito para servirle. Él me da la capacidad, su iluminación en obedecer a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que me da esos ojos. Estuvimos cantando hace unos minutos en el principio, abre mis ojos, es lo que necesitamos. No podemos ver, estamos ciegos, necesitamos entendimiento. Cada vez que leemos la palabra de Dios, necesitamos orar, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a ver, ayúdame a entender tu palabra. Es Él que me da el entendimiento. Entonces, todo lo que yo tengo a través de Cristo, gracia sobre gracia. Y Él sigue dándome su gracia para cada día. Ahora versículo 16. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces tenemos la comparación. Y realmente es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tenemos Antiguo Testamento, Moisés, que dio la ley. Entonces, ¿cuál es el problema con la ley? El problema con la ley es la limitación de la ley. La ley, ¿qué puede decirme? La ley me dice que estoy mal. La ley dice cómo, bueno, hay diferentes partes de la ley, pero la ley me dice, aquí está mal, aquí es lo que debe hacer. Entonces, lo que me convence la ley es que yo soy pecador, que yo no puedo cumplir. Pero lo que tengo en Jesucristo es algo mejor. Entonces, su enseñanza es superior. ¿Por qué? Él da me la verdad, Él me da la verdad, y vemos eso en sus enseñanzas, pero también me da la gracia. Entonces, Él no solamente me da la forma de vivir, que es lo que tiene que hacer, me da la manera. Él me da el cómo al mismo tiempo. Bajo la ley de Moisés no había la gracia de Dios junto con la verdad. Había verdad porque era Dios que dio la ley. El problema no estaba en la ley. La ley es buena porque la ley muestra dónde estamos mal, pero es limitado. La ley no me dio la gracia, no me dio la fuerza que yo necesito, el cómo yo voy a vivir la ley. Pero en Cristo yo tengo mucho mejor. En Cristo yo tengo la verdad, pero también tengo la gracia. Yo puedo vivir, yo puedo cumplir ahora, porque Dios en Cristo me da lo que yo necesito. Su ejemplo, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces,
de nuevo, no está diciendo este versículo que la nube que bajó o el fuego o estas otras manifestaciones no eran reales, pero no incompletos. Nadie ha visto la cara de Dios, nadie ha visto la esencia de Dios, pero Jesús llegó a serle conocido. ¿Cómo? Su ejemplo. Pensamos es imposible ver a Dios en el sentido de no hemos visto su esencia. ¿Dónde estoy aquí? Uno más. Ok. Pero a través de Jesús podemos ver, ahora sí es posible. ¿Y qué es lo que Jesús revela en cuanto al Padre? Revela su carácter. Entonces, a través de la vida de Jesús podemos ver su amor, podemos ver su paciencia, también podemos ver su ira, el enojo. Podemos ver que cuando Él habló directo a los fariseos, cuando entró al templo, entonces vemos el carácter de Dios, podemos ver su poder en los milagros, podemos ver en la resurrección que Él tiene poder sobre la muerte, aun cuando llamó a Lázaro de fuera de la tumba. En todos esos momentos vemos el poder de Dios y también podemos ver las promesas de Dios, porque Jesús prometió y cumplió, aún prometió su misma resurrección, el señal de Jonás, y resucitó de entre los muertos. Entonces vemos cómo Jesús no reveló toda la gloria, toda su gloria a todas las personas. En la transfiguración solo hubo 3 de los discípulos que vio eso, pero sí reveló a quién era el Padre en estas áreas, en su carácter, en su poder y sus promesas, que podrían ver cómo es el corazón del Padre, cómo es Él en su esencia. Nadie ha visto a Dios jamás. Por eso Dios mandó a Jesucristo en forma de hombre, tomó forma de siervo, forma de uno de nosotros, para demostrarnos el Padre, que nosotros podemos entender. Y Él sufrió y demostró su amor por nosotros. No hay mejor demostración de su amor que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay otra mejor forma de mostrar cómo es el amor tan grande que Dios tiene por nosotros que mirar la cruz. Y cuando entregó a su Hijo por nosotros, demostró el corazón, demostró cuánto nos ama. Yo espero que ustedes pueden estar convencidos en su corazón, tener una convicción plena de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que es el Cristo y el Hijo de Dios, y creyendo en Él, ahí tenemos vida eterna. Ahí está la vida ahora que podemos disfrutar. Nosotros vamos a celebrar juntos la cena ahora. Y en la cena lo que estamos viendo es la muerte del Señor. Estamos viendo su cuerpo, su sangre. Y recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Que Él entregó todo por nosotros. Es imposible que vamos a participar de la cena con pecado en nuestro corazón. La Biblia habla de no tomar la cena indignamente. ¿Qué es indignamente? Es con pecado. Es tomar la cena, el que murió por mí, el que dio todo por mí, y yo solo voy a seguir pecando y realmente no me importa que yo tengo ese pecado en mi corazón y yo estoy recordando lo que Cristo hizo. No es posible. Mejor no tomar la cena, es lo que dice la palabra, porque estoy tomando condenación. Y algunos están enfermos y algunos duermen, mueren. Entonces nosotros necesitamos tomar muy en serio lo que vamos a tomar. La meta no es que no tomen la cena, la meta es estar a cuentas con el Señor, que podemos confesar ahora mismo antes de tomar la cena. Entonces vamos a orar juntos.